El momento en que Jonathan Pierce irrumpió en el asador de Manhattan, toda la sala pareció inclinarse bajo su presencia. No era un hombre cualquiera. Era un director ejecutivo que había construido su fortuna humillando a cualquiera que osara interponerse en su camino. Y esta noche, su objetivo era una joven camarera negra llamada Maya Brooks. Cuando Maya colocó un menú sobre su mesa, Jonathan se inclinó hacia adelante, con ojos brillantes de crueldad, y desató un torrente de palabras en japonés agudo y burlón. Los insultos resonaron como truenos a través del restaurante. Los comensales se quedaron paralizados con el bocado a medio camino. Algunos se rieron nerviosamente, susurrando que ella ni siquiera sabría lo que había dicho. Otros negaron con la cabeza, compadeciendo su silencio. Pero Maya no estaba en silencio. Tomó aire, levantó la barbilla, con perfecta claridad, le respondió en japonés impecable. Su voz cortó el aire como una hoja de cristal, afilada e innegable. Estallaron jadeos, los tenedores golpearon los platos. El arrogante director ejecutivo parpadeó, atónito, su rostro vaciado de confianza. Por primera vez, el depredador parecía acorralado. Y eso era solo el comienzo. Lo que sucedió después convertiría todo el restaurante en un escenario donde la arrogancia fue destrozada y el respeto renació. Antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte y comentar desde donde estás viendo porque no querrás perderte lo que sucede a continuación. El Westbridge Grill en Manhattan era el tipo de lugar donde el poder cenaba con el poder. Las arañas de cristal brillaban sobre las mesas cubiertas con manteles blancos, y el suave murmullo del jazz flotaba en el aire, entretejido entre la platería pulida y las copas llenas de vino caro. Era un escenario preparado para el prestigio, donde abogados, banqueros e inversionistas pasaban sus noches tomando decisiones que valían millones. En esta noche en particular, el restaurante estaba lleno. Risas brotando de los reservados, tenedores tintineando contra porcelana, y conversaciones elevándose por encima del sonido de los filetes chisporroteando desde la cocina abierta. Entonces la puerta se abrió y la atmósfera cambió. Un hombre alto con un traje a medida entró con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Jonathan Pierce, un director ejecutivo cuya reputación de arrogancia se extendía por Wall Street, entró como si fuera dueño no solo del restaurante, sino de cada persona sentada en él. Las cabezas giraron. Los comensales susurraron su nombre, algunos impresionados, otros cautelosos, todos conscientes de que su presencia significaba que la sala ahora le pertenecía. En una mesa del rincón, una joven camarera se acercó. Su nombre era Maya Brooks. Se movía con la gracia tranquila de alguien que había aprendido hacía mucho tiempo a ocultar el agotamiento. Su uniforme impecable no podía ocultar el desgaste de sus zapatos, ni su sonrisa cortés podía enmascarar la fatiga de interminables turnos dobles. Para la mayoría de los invitados a los que servía, era invisible. Otra figura sin nombre en blanco y negro, moviéndose silenciosamente a través de sus veladas de lujo. Pero para Jonathan Pierce, era un blanco fácil. Cuando Maya colocó un menú frente a él, los ojos de Jonathan se entrecerraron. Se recostó en su silla, tamboreando los dedos contra la mesa de caoba. Sin previo aviso, su voz tronó en japonés rápido y cortante. El sonido cortó el restaurante como un látigo. Y aunque pocos entendieron las palabras, el tono transmitía claramente su significado. Era burlón, cruel, goteando desdén. Por un momento, la sala se congeló. Una pareja sentada cerca intercambió miradas, con las cejas levantadas en shock. Al otro lado, un joven se rió nerviosamente, susurrando a su compañera. Probablemente ni siquiera sabe lo que dijo. Un grupo de inversionistas trajeados sonrió con suficiencia, encontrando humor en el espectáculo de un multimillonario humillando a una camarera en un idioma que nadie más podía descifrar. Sin embargo, había otros. Una mujer mayor en la barra, un padre cenando con su familia que miraron hacia sus platos, incómodos pero sin voluntad de hablar. La mano de Maya se apretó alrededor de su libreta. El aguijón de sus palabras era agudo, no porque no pudiera entender, sino porque entendía demasiado bien. Su corazón se aceleró. Sus hombros temblaron, y por un momento, pareció como si el peso del desprecio de Jonathan pudiera romperla. El silencio en el restaurante se volvió más pesado, presionando contra su pecho como un torno. Cada ojo observaba para ver si ella se desmoronaría. Jonathan sonrió, saboreando la incomodidad que había creado. Tomó un lento sorbo de agua, su arrogancia irradiando como si ya hubiera ganado alguna batalla tácita. Para él, Maya no era más que una sirvienta
una figura destinada a soportar cualquier abuso que él eligiera lanzarle. Su mirada se detuvo en ella como la de un depredador, confiado en que ella no tenía arma con la cual contraatacar. Pero en los ojos de Maya, algo parpadeó. La humillación no la extinguió. Bajo el cansancio y el temblor, una chispa de resiliencia brillaba tranquilamente. Aunque inclinó la cabeza, aunque mantuvo su silencio, su expresión traicionaba algo que Jonathan no podía ver. Ella no estaba rota. A su alrededor, los comensales se movieron, atrapados entre la curiosidad y la inquietud. La sala se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando otro golpe cruel o un momento que pudiera cambiar todo. Maya estaba al borde de una decisión. Podía dejar pasar el insulto, soportarlo como había soportado tantos otros, o podía levantarse. Y aunque nadie más en ese reluciente restaurante lo sabía todavía, Maya Brooks no era una camarera ordinaria. Llevaba dentro de sí la misma herramienta que Jonathan había intentado usar en su contra. Mucho antes de que Maya Brooks vistiera el uniforme blanco y negro de una camarera, había sido una chica con ambiciones tan brillantes como el horizonte de Nueva York. En la escuela secundaria, era aquella en la que los maestros se apoyaban para dar tutoría a compañeros que luchaban con ensayos o exámenes. Tenía un don para los idiomas, captando frases rápidamente, tejiéndolas en conversaciones con un ritmo natural. Mientras sus compañeros se reían de la idea de aprender algo impráctica, Maya se enterraba en libros de gramática japonesa y kanji, fascinada por un mundo tan diferente al suyo. Su dedicación le valió un lugar en un programa de intercambio cultural en Tokio. Durante un año glorioso, Maya vivió con una familia anfitriona en Japón. Inmersa en los sonidos, las costumbres y la disciplina de una cultura que valoraba el respeto por encima de todo, aprendió la belleza de una reverencia, el significado del silencio, la forma en que el lenguaje podía llevar dignidad. Cada noche, se sentaba en la mesa de la cocina con su madre anfitriona, repitiendo palabras hasta que su lengua dominaba su forma. Para cuando regresó a Estados Unidos, su japonés no era solo fluido, era parte de su identidad. Maya soñaba con convertirse en profesora de idiomas, abriendo puertas para los niños de la manera en que sus mentores las habían abierto para ella. Pero los sueños pueden ser frágiles cuando son puestos a prueba por la vida. En su último año de secundaria, la tragedia golpeó. Su padre murió inesperadamente, dejando a su madre con la carga aplastante del alquiler, las facturas y la supervivencia. Su madre trabajaba 2 empleos, en una lavandería durante el día y limpiando oficinas por la noche, hasta que el agotamiento talló líneas en su rostro. Maya intentó mantener vivo su sueño, asegurando una pequeña beca para asistir a la universidad. Sin embargo, incluso con la matrícula parcialmente cubierta, los costos eran demasiado. Su hermano menor Marcus, todavía en la escuela media, necesitaba ropa, comida y esperanza. Maya enfrentó una elección que muchos jóvenes estadounidenses conocen demasiado bien: perseguir su propia educación o entrar a la fuerza laboral para mantener a flote a su familia. Eligió a su familia. La decisión pesó sobre su corazón cada día. En lugar de pizarrones y aulas, su vida se convirtió en turnos interminables en restaurantes, sirviendo platos a personas que rara vez la miraban a los ojos. Cambió sus cuadernos por libretas de pedidos, sus libros de texto por bandejas de vino y pan. Para los extraños, era invisible, solo otra trabajadora de servicio abriéndose paso entre las sombras de la riqueza. Pero Maya se negaba a rendirse por completo. Por la noche, después del agotamiento de los turnos dobles, susurraba frases en japonés en la oscuridad de su pequeña habitación. A veces, Marcus la escuchaba y la molestaba, preguntándole por qué desperdiciaba energía en algo que nunca usaría. Maya siempre sonreía suavemente y repetía la lección que su madre había inculcado: el respeto nunca se desperdicia. Aunque su sueño de enseñar se sentía distante, Maya se aferraba a su habilidad como un salvavidas. Su fluidez en japonés era más que un idioma. Era un recordatorio de quién había sido una vez y de quién aún podría llegar a ser. Era la prueba de que incluso en la quietud, incluso en la invisibilidad, su valor permanecía intacto. Y ahora, de pie en ese reluciente restaurante de Manhattan con los insultos de Jonathan Pierce resonando en el aire, Maya se dio cuenta de que los años de sacrificio no habían sido en vano. Cada repetición nocturna, cada sílaba susurrada, cada lección de su madre, todo había llevado a este momento. Su pasado no era una carga, era su arma. La atmósfera en el Westbridge Grill se volvió más pesada con cada momento que pasaba. El brillo de las arañas de cristal ya no deslumbraba. En cambio, parecían proyectar una luz dura sobre el cruel espectáculo que se desarrollaba.
Jonathan Pierce se reclinaba en su asiento como si todo el establecimiento fuera su teatro personal. Habló de nuevo en japonés, sus palabras afiladas y cortantes, su tono lleno de desdén. Para la mayoría, el significado se perdía, pero el mensaje era inconfundible: humillación. Algunos clientes se rieron, envalentonados por su confianza. «No tiene idea de lo que está diciendo», murmuró un hombre lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. Su compañera sonrió con suficiencia, negando con la cabeza como si Maya fuera un objeto de lástima en lugar de una persona. En otra mesa, sin embargo, una mujer frunció el ceño, susurrando que la escena había ido demasiado lejos. Al otro lado de la sala, un padre cenando con su hija adolescente parecía incómodo, acercándola como para protegerla de la fealdad de la arrogancia en exhibición. El gerente permanecía cerca de la barra, con el rostro pálido. Conocía a Jonathan por reputación y temía las consecuencias de intervenir. ¿Arriesgaría perder a uno de los clientes más ricos de Manhattan, o arriesgaría la dignidad de su personal al permanecer en silencio? La indecisión lo hizo retroceder, sus nudillos blancos mientras se aferraba al mostrador, esperando que la tormenta pasara sin escalada. Maya permanecía inmóvil, su libreta temblando ligeramente en su mano. El aguijón de las palabras de Jonathan quemaba profundamente, pero el dolor mayor era el silencio de quienes la rodeaban. Algunos se reían, algunos se compadecían, algunos miraban hacia otro lado, pero nadie la defendía. Sintió el peso de cada ojo, la expectativa de que tragaría el insulto, tal como los trabajadores de servicio se habían visto obligados a hacer innumerables veces antes. Su pecho se apretó, su respiración superficial. Pero debajo del miedo, surgía otra corriente. Recordó las horas en Tokio cuando su madre anfitriona corregía su acento. Las noches en que se empujaba a través del agotamiento para dominar cada frase. La forma en que el lenguaje la había hecho sentir vista en una tierra extranjera. Esos recuerdos surgían ahora, colisionando con la voz de su madre resonando en su mente. El respeto nunca se desperdicia. Jonathan se inclinó hacia adelante, su sonrisa de suficiencia ensanchándose. Disfrutaba la incomodidad que irradiaba de las mesas a su alrededor. Para él, esto era poder, forzar el silencio, exigir sumisión, probar que la riqueza podía doblar a otros a su voluntad. Habló más fuerte, dejando que su voz se elevara, llenando el restaurante con sonidos que nadie más que Maya podía descifrar. Los comensales se movieron, atrapados en la tensión. Algunos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por verla quebrarse. Otros miraron sus platos, sin querer encontrarse con sus ojos, temerosos de ser arrastrados a la tormenta. Un joven sacó su teléfono, no para intervenir, sino para grabar, sintiendo que el drama podría valer la pena compartirlo en línea. La idea de que su dolor pudiera convertirse en entretenimiento retorció el cuchillo más profundo. El corazón de Maya latía contra sus costillas. Podía saborear el borde metálico del miedo, pero debajo de él surgía algo más fuerte. Se dio cuenta de que esto ya no era solo sobre ella. Esto era sobre cada camarera ignorada, cada conserje burlado, cada trabajador cuya dignidad había sido robada por alguien que creía que la riqueza le otorgaba el derecho de degradar. Sus hombros se enderezaron, y por primera vez desde que comenzó el ataque de Jonathan, ella lo miró directamente. En su mirada, no había sumisión, solo un fuego tranquilo esperando encenderse. Los comensales sintieron el cambio, sus susurros muriendo mientras sentían que la tormenta estaba a punto de estallar. La risa de Jonathan resonó como cristal rompiéndose. Patética, se burló, convencido de que el silencio significaba victoria. Levantó su copa como sellando su triunfo, nunca imaginando que la mujer que creía impotente estaba a segundos de desmantelarlo frente a todos. La crisis había alcanzado su punto máximo. Cada latido en el restaurante parecía pausarse, esperando el próximo movimiento de Maya. El tintineo de la platería se había detenido hacía mucho tiempo. Ahora el restaurante estaba envuelto en silencio, cada invitado conteniendo la respiración. Jonathan Pierce se reclinaba con suficiencia en su silla, saboreando la humillación que creía haber entregado. Su voz había sido el látigo, su dinero el escudo, y estaba seguro de que la joven camarera negra ante él haría lo que tantos otros habían hecho: inclinarse, tragar el insulto y desaparecer de vuelta en las sombras. Pero Maya Brooks no se alejó. Levantó la barbilla, y por primera vez esa noche, su mirada encontró completamente la de él. El temblor en sus manos se desvaneció, reemplazado por una firmeza que irradiaba a través de todo su cuerpo. Inhaló lentamente,
arraigándose en el recuerdo de noches tardías estudiando bajo luz tenue, de los susurros de aliento de su madre, de la dignidad tranquila que había llevado a través de cada prueba. Cuando habló, su voz no titubeó. Le respondió en japonés impecable. El efecto fue inmediato. Los tenedores cayeron contra los platos, con golpes secos. Una mujer jadeó tan fuerte que rompió el silencio como un trueno. Un grupo de empresarios que habían estado sonriendo con suficiencia segundos antes se congelaron, sus ojos abiertos en incredulidad. El idioma fluyó de los labios de Maya con la precisión de alguien que no solo había estudiado sino vivido. Sus palabras cortando limpiamente a través de la arrogancia que Jonathan había desatado. Jonathan parpadeó, su confianza agrietándose. El arma que había usado para menospreciarla había sido devuelta contra él con precisión mortal. Abrió la boca para responder, pero por un breve momento no salió ningún sonido. El poderoso director ejecutivo, acostumbrado a comandar salas de juntas y silenciar rivales, se sentó sin palabras ante la camarera que había burlado. Maya no se detuvo. Continuó, su tono calmado pero agudo, repitiendo sus propios insultos de vuelta a él, pero reformándolos, retorciéndolos en espejos que reflejaban su crueldad para que todos la vieran. No levantó la voz, pero la claridad de sus palabras golpeó más fuerte que un grito. Luego cambió al inglés, asegurándose de que cada oído en el restaurante entendiera. «Pensaste que tus palabras me harían pequeña», dijo firmemente, su voz llevándose a través de la sala. «Pero el respeto no es algo que puedas enterrar bajo la arrogancia. No puede ser comprado. No puede ser robado. Solo puede ser dado». Una ola de jadeos recorrió los comensales. Algunos aplaudieron suavemente, incapaces de contener su admiración, mientras otros susurraban con asombro. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Desde la mesa del rincón, una pareja rica resopló. «El hombre se burló. Se está luciendo. Esto no cambia lo que es». Sus palabras ganaron algunos asentimientos de invitados que se aferraban al lado de Jonathan, sin querer ver más allá del uniforme de Maya. Aún así, la marea estaba cambiando. El gerente se aferró al borde de la barra, dividido entre el miedo a la ira de Jonathan y el creciente orgullo en su empleada. Los meseros asomaron desde la puerta de la cocina, sus ojos abiertos, corazones latiendo con una mezcla de shock y admiración. Jonathan intentó recuperarse, su voz baja y venenosa. «Así que sabes algunas frases», dijo, inclinándose hacia adelante. «¿Realmente crees que esto te hace mi igual?» Pero sus palabras ya no llevaban el mismo peso. La sala había cambiado. Maya había cambiado el equilibrio, y aunque la batalla estaba lejos de terminar, había dado el primer paso hacia el poder. Ahora se paraba más alta, ya no invisible, ya no solo una camarera. Por primera vez esa noche, Jonathan Pierce sintió que el suelo bajo él se inclinaba. La sonrisa de suficiencia de Jonathan Pierce había vacilado, pero su orgullo se negaba a rendirse. El aplauso, resonando débilmente de algunos comensales, lo cortó más profundo que cualquier insulto. Era un hombre que había pasado décadas construyendo un imperio de dominación, no permitiría que una camarera de todas las personas lo deshiciera en una sola noche. Se reclinó lentamente, enmascarando su inquietud con una sonrisa delgada. «Impresionante», dijo, su tono cargado de veneno. «Pero recitar frases memorizadas no te hace inteligente. Veamos si puedes manejar algo real». Sus ojos brillaron mientras se inclinaba hacia adelante, su voz elevándose de nuevo en japonés. Esta vez, en lugar de insultos simples, hizo una pregunta puntiaguda, una referencia compleja a Keiretsu, las alianzas corporativas entrelazadas que dan forma al mundo empresarial de Japón. Los comensales intercambiaron miradas confusas. No entendían las palabras, pero entendían el desafío. Jonathan estaba tendiendo una trampa. Si Maya tropezaba, la sala creería que solo había estado fingiendo y su poder sería restaurado. Un hombre en la mesa del rincón se rió entre dientes, susurrando, «Esto debería ponerla de vuelta en su lugar». Su compañera asintió, alivio parpadeando en sus ojos ante el pensamiento de que el orden pronto podría ser restaurado. El pulso de Maya martilleaba en sus oídos, pero se negaba a apartar la mirada. La trampa de Jonathan era inteligente, pero ella había vivido estas lecciones. Noches pasadas vertidas sobre libros de texto en el hogar de su familia anfitriona, tardes traduciendo artículos para afilar su habilidad. Todo surgió ahora. Enderezó su espalda y le respondió en japonés, su voz inquebrantable. Describió Keiretsu no como un concepto abstracto, sino como una estructura viva de lealtad, alianza y resiliencia.
Luego cambió sin problemas al inglés, asegurándose de que cada comensal entendiera. Se trata de unidad y lealtad en los negocios, dijo claramente. Principios que prosperan cuando los líderes respetan a quienes los rodean. Principios que pareces haber olvidado. Una ola de jadeos se extendió por la sala. El hombre rico que la había burlado antes frunció el ceño, pero otros asintieron con asombro. Una mujer cerca de la barra aplaudió suavemente, su esposo uniéndose con un firme asentimiento de aprobación. Algunos comensales permanecieron escépticos, pero la marea estaba cambiando visiblemente, y Jonathan lo sintió. Su rostro se sonrojó de rojo. Golpeó su palma contra la mesa, el sonido reverberando a través del restaurante. «¿Crees que eres inteligente?», escupió, volviendo al inglés, su voz temblando de furia. «Pero al final del día, sigues siendo solo una camarera. Tú sirves, yo comando. No confundas esta actuación con poder real». El veneno en sus palabras provocó un murmullo de inquietud. Algunos invitados miraron hacia otro lado, avergonzados por su crueldad, mientras otros susurraban furiosamente, enfurecidos por su negativa a admitir la derrota. Jonathan intentó imponerse sobre ella con sus palabras, pero las grietas en su armadura eran claras. Maya no se inmutó. Dejó que el silencio se extendiera, luego se acercó a su mesa. Su voz era calmada, pero se elevaba por cada rincón del comedor. «El poder sin respeto», dijo suavemente, «es debilidad disfrazada». La frase aterrizó como un golpe. Los comensales se pusieron rígidos, algunos jadearon y otros asintieron como si hubieran estado esperando esas mismas palabras. El equilibrio de la sala cambió de nuevo, más decisivamente esta vez. Los ojos de Jonathan recorrieron a los comensales y captaron la vista de teléfonos levantados, grabando, capturando cada segundo de su desmoronamiento. Apretó los puños. La batalla que pensó que había ganado se estaba escapando, y la humillación ya no era privada. Estaba siendo transmitida al mundo. Maya se paraba alta, su presencia más fuerte que nunca. Ya no se estaba defendiendo. Lo estaba exponiendo. El peso del momento presionaba sobre todos dentro del Westbridge Grill. Los comensales se inclinaron hacia adelante en sus asientos, algunos agarrando sus teléfonos, otros conteniendo la respiración. Jonathan Pierce, el hombre que una vez comandaba salas de juntas enteras con una mirada, ahora estaba expuesto, su arrogancia desenredándose hilo por hilo. Su mandíbula apretada, sus puños tensos contra la mesa de caoba, su imagen pulida colapsando bajo la fuerza tranquila de la mujer que había intentado humillar. Maya Brooks no titubeó. Dejó su libreta a un lado, ya no llevando la apariencia de una sirvienta, sino de alguien parada en su lugar legítimo. Su voz, cuando se elevó de nuevo en japonés, llevaba no solo fluidez, sino autoridad. Cada frase resonaba con confianza, resonando como las notas de un instrumento cuidadosamente afinado. Luego en inglés, se volvió hacia la sala, sus palabras deliberadas y firmes. «El respeto es universal. Sin él, la riqueza no tiene sentido». La reacción fue instantánea. Una ola de jadeos barrió la sala, seguida de un aplauso que comenzó tímidamente al principio y luego creció en una oleada. Los comensales que la habían burlado antes se movieron incómodamente, mientras aquellos que la habían compadecido ahora la miraban con asombro. Una mujer en la barra susurró a su compañero, «Ella habla mejor que él». El comentario se extendió como fuego, encendiendo murmullos de acuerdo hasta que todo el restaurante pareció pulsar con admiración. El rostro de Jonathan se sonrojó de carmesí. Intentó enderezar su chaqueta, forzar una sonrisa y reclamar el escenario. «No se dejen engañar», se burló, elevando su voz sobre el aplauso. «Ella sigue siendo solo una camarera. Ella sirve comida. Yo construyo imperios». Sus palabras sonaron huecas, su bravuconería enmascarando la debilidad debajo. Cuanto más hablaba, más pequeño parecía. Maya se acercó, sus ojos nunca dejando los suyos. «Los imperios construidos sobre la arrogancia se desmoronan», respondió, su voz firme como la piedra. «Pero la dignidad y el respeto perduran mucho después de que la riqueza se desvanece». El restaurante estalló de nuevo, esta vez con un aplauso más fuerte. Los comensales se pusieron de pie, algunos grabando, otros aplaudiendo, algunos incluso vitoreando. Los ojos de Jonathan fueron de mesa en mesa, su poder evaporándose tan rápido como había llenado la sala alguna vez. Vio teléfonos levantados, transmisiones en vivo capturando cada segundo de su caída. Su imagen cuidadosamente elaborada, construida sobre el miedo y la dominación, se estaba disolviendo en tiempo real.
Y entonces, cuando el aplauso comenzó a calmarse, otra figura se levantó del extremo más alejado de la sala. Un hombre en un traje gris a medida con un paso mesurado caminó hacia adelante, su presencia comandante sin arrogancia. Los comensales instintivamente se movieron para hacer espacio. El corazón de Jonathan saltó con falsa esperanza. Asumió que el hombre era un aliado que venía a rescatarlo. Pero en el momento en que el hombre extendió su mano hacia Maya, la esperanza de Jonathan se hizo añicos. «Mi nombre es Daniel Whitman», dijo cálidamente, su voz llevando autoridad y calma. «Soy el director de inversiones internacionales. Lo que hiciste aquí esta noche, la forma en que te mantuviste inquebrantable, la forma en que convertiste la arrogancia en dignidad, eso es verdadero liderazgo. Sería un honor tenerte en mi equipo». El restaurante explotó con aplausos, más fuerte que antes, elevándose a un crescendo. Los comensales se pusieron de pie, vitoreando, algunos incluso silbando, el aire espeso con energía y vindicación. La boca de Jonathan se abrió, pero no salieron palabras. Su imperio de intimidación se había derrumbado frente a la misma audiencia que había esperado impresionar. Maya estrechó la mano de Daniel, gratitud brillando en sus ojos, aunque permaneció humilde. No miró a Jonathan, ni se jactó. Se paró alta, firme, encarnando la misma lección que había hablado. Los comensales lo capturaron todo, la caída de la arrogancia, el ascenso de la dignidad, el poder inconfundible del respeto. Jonathan Pierce bajó la mirada, ajustando sus gemelos una última vez, un gesto hueco de un hombre aferrándose a fragmentos de orgullo. Pero era demasiado tarde. La sala ya no le pertenecía. En ese reluciente restaurante de Manhattan, una batalla había sido peleada y ganada, no con riqueza o crueldad, sino con lenguaje, coraje y dignidad inquebrantable. El aplauso tronó a través del Westbridge Grill, rodando sobre los pisos de mármol y resonando contra las arañas de cristal. Por unos momentos impresionantes, se sintió menos como un restaurante y más como un teatro donde la historia acababa de escribirse. En el centro de todo estaba Maya Brooks. Su delantal todavía colgaba alrededor de su cintura, pero ya no parecía una camarera. Parecía una mujer que había reclamado su dignidad frente al mundo. La mano de Daniel Whitman permaneció firme en la suya, su sonrisa una de respeto en lugar de lástima. A su alrededor, los comensales se pusieron de pie, aplaudiendo hasta que sus palmas enrojecieron. Algunos gritaron aliento. Otros asintieron solemnemente, como agradeciendo silenciosamente a Maya por hacer lo que hacía mucho tiempo deseaban que alguien hiciera, enfrentarse a la arrogancia y despojarla. Jonathan Pierce permaneció cerca de su silla, pero la sala ya lo había abandonado. Su poder, una vez sofocante, ahora parecía patético. Cada paso que dio hacia la puerta se sintió pesado, su paso una vez orgulloso reducido a un arrastre hueco. Los teléfonos todavía levantados captur.